Ahora bien, volviendo a estas cuestiones relacionadas con esta mirada desde una geopolítica, desde una concepción del español americano como variante, es decir, como en muchos casos van a ver que en muchos textos van a ver que dice algo así como una variante dialectal, con todo lo que ese concepto de dialecto significa en relación con lo que venimos diciendo y con lo que dijimos en otras oportunidades. Cómo nosotros tratamos de reemplazar la expresión dialecto por variación diatópica, que resulta desde nuestra perspectiva menos sesgada por una ideología. Siempre el dialecto tiene ese rasgo de lo extraño, lo que se aparta de la norma, del centro, del espacio que se considera hegemónico, lingüísticamente hegemónico. Bien, como de todo esto que yo les acabo de exponer en forma un poco sintética o marcando algunas inconsistencias y dejando un poco también el terreno para que ustedes mismos, ustedes mismas exploren en la bibliografía que ya hemos dejado en nuestra aula virtual. Como les digo, de todo esto podemos decir que precisamente este proceso de invisibilización está ligado también con un proceso ideológico de homogeneización. Es decir, todo esto que representa el español en América se define por rasgos que no son los peninsulares. Tenemos 3 rasgos que aparecen en todos los manuales de descripción del lenguaje. 2 rasgos están asociados con una característica fonética y otro rasgo está señalado por un uso pragmático de una forma de tratamiento. Estos 3 rasgos son el yeísmo, el ceseo y el voceo. Bien, como ya hemos dicho entonces, el yeísmo y el ceseo son fenómenos fonéticos que según nosotros hemos estudiado en los fenómenos relacionados con el cambio fonético, no son nada extraños al proceso de cambio de la propia lengua española. Y no tienen rasgos distintivos de que podamos decir que son netamente americanos, sino que son rasgos que se pueden haber activado por determinadas circunstancias históricas, lenguas, por el contacto con otras lenguas, por los usos lingüísticos, pero porque muchos de los estudiosos dicen que uno de los determinantes de estos cambios ha sido precisamente el contacto con las lenguas prehispánicas o indígenas. Sin embargo, nosotros sabemos que estos fenómenos ya se estaban dando en la propia lengua del español peninsular. En este sentido, también sin desconocer, por supuesto, que hubo procesos de contacto lingüístico, pero también tenemos que pensar que no es un contacto lingüístico como puede darse, por ejemplo, como pudo haberse dado, por ejemplo, entre en zonas de frontera, por ejemplo, como actualmente hay un campo de estudio del portuñol, porque es un campo de contacto en las fronteras entre Brasil, Uruguay, o entre Brasil y la zona que limita con Argentina. Piensen ustedes que estamos hablando de la época colonial y que por tanto fue un contacto violento, más relacionado con la masacre y con el exterminio que con la convivencia. Bien, esto lo dejo como una reflexión para futuro o quizás para despertar algunas líneas de pensamiento que ustedes puedan desarrollar o profundizar o plantear
a través del comentario de los textos que vamos a estudiar o dejar como una inquietud para futuro. Recuerden que siempre en estas materias de carácter tan general nosotros solamente tomamos un aspecto, desarrollamos algunos elementos y seleccionamos algunos textos que nos parecen significativos. Todo lo demás es un trabajo de construcción ideológica, epistemológica, que es un trabajo de ustedes y un trabajo a futuro. Aprovecho entonces este momento también para invitarlos, para invitarlas a quienes quieran seguir, a quienes quieran, a quienes estén interesados en esto, en este campo de estudio que necesita de muchos trabajadores, de muchos intelectuales que indaguen acerca de estas cuestiones, que se sumen, que se acerquen a la cátedra, que planteen sus trabajos, sus proyectos de investigación en relación con estas cuestiones. Bien, entonces, dicho esto, volvemos a los fenómenos los fenómenos fonéticos que hemos dicho son el yeísmo y el ceseo. ¿Qué es el yeísmo? El yeísmo, por supuesto, tiene que ver con la deslateralización del fonema fricativo lateral y palatal, y se refuerza ese sonido palatal por influjo de yod. Esa yod no es la yod medieval, pero es la yod que está presente en contextos muy significativos. Por ejemplo, nosotros decimos calle, y en esa lateral está como funcionando, como ya hemos visto en el español medieval, está funcionando la posibilidad de una vocalización de la lateral, y eso surge un sonido yod, que no es ni más ni menos que una i que entra en diptongo con la vocal que continúa. Con la vocal que le sigue. Entonces de calle tenemos calle, y por supuesto de allí hará la forma calle y luego la forma calle. Como podemos ver aquí en el esquema que les muestro a continuación. Aquí tenemos la palabra calle, que en el español peninsular prototípico se transcribe con esta consonante palatal lateral. A partir de allí se produce la deslateralización y el surgimiento de un fonema vocálico y tenemos entonces la forma calle. Fíjense que al escribir el diptongo ya tenemos la marca de yod semiconsonántica, y por lo tanto es esa yod la que va a producir la palatalización y la deslateralización de ese sonido lateral, y por lo tanto vamos a tener nuestra versión con el sonido palatal. Bien, pero ustedes saben que la diversidad del español es bastante compleja, y por lo tanto esto también va a dar lugar a dos procesos al menos. Uno sigue el proceso de vocalización, y entonces podemos tener una forma como calle,
pero también este proceso de palatalización se va a desplazar y vamos a tener este sonido tan característico del español rioplatense. Esta sh de calle no es otra cosa que ese mismo sonido palatal que teníamos, por ejemplo, en la palabra medieval eshida. En relación con el ceseo, que tiene que ver con la simplificación del sistema de sibilantes por analogía. Esto ya hemos visto que había sucedido en el siglo, era un proceso que venía sucediendo entre fines del siglo XVI y XVII, cuando estas sibilantes medievales, cuando este sistema que imaginamos de sibilantes medievales, porque recuerden que no tenemos registros orales, cuando ese sistema de sibilantes medievales se va simplificando y va cediendo lugar a otras realizaciones consonánticas. Lo mismo pasa con el ceseo, es decir, la consonante linguodental sorda se va asimilando, o sea, se va asemejando en su punto de articulación con la linguovelar sorda y por lo tanto se neutraliza esa oposición. Y tenemos entonces zapato frente a zapato, como vemos aquí en la placa que sigue a continuación. En relación con estas dos formas, zapato y zapato, ya hemos dicho que estos fonemas van confluyendo en un solo fonema. Alrededor del siglo XVI, XVII se puede observar esta variación, sobre todo porque las variaciones ortográficas van dando cuenta de este proceso. Y entonces este sonido, estas dos formas, mejor dicho, confluyen en este sonido con la linguodental sorda. Za, pa, to. Y lo que decimos para el español americano, que también se da en algunas regiones del español de España, en una sibilante alveolar, es decir, simplemente zapato. Bien, además tenemos que decir que estos fenómenos, el yeísmo y el ceseo, no son fenómenos puramente americanos. Ustedes mismos, no es este el momento para ampliar en este aspecto, pero si uno busca simplemente en el buscador de internet yeísmo en España y ceseo en España, aparecen los mapas con la distribución de estas realizaciones fonéticas en el propio contexto peninsular. En relación con el voceo, podemos observar acá en este esquema cómo se ha redistribuido el sistema no solo de los pronombres, sino también el de las formas verbales para acomodarse a estos usos y a estas prácticas de familiaridad o distanciamiento, de cortesía o acercamiento.
Entonces, fíjense, tenemos en primer lugar la forma prototípica, la segunda persona del singular con su correlato de la segunda persona del singular en el verbo, tú cantas, pero fíjense aquí en esta segunda persona del singular, que es la alternativa que va extendiendo su uso en todo el territorio colonial y por lo tanto, como ya dijimos, va perdiendo ese valor de extrema cortesía y distanciamiento, tiene como correlato la forma de el plural. Fíjense acá. Lo que pasa, como ya hemos visto, es que la vocal tónica es la que tiene mayor fuerza y adquiere mayor relevancia en la pronunciación en relación con la vocal átona. Y por lo tanto, como en un fenómeno que ya hemos descrito en muchas oportunidades, generalmente esa vocal átona tiende a desaparecer, produciéndose así la síncopa de este sonido y por lo tanto tenemos esta forma tan particular de la segunda persona del singular. Vos cantás. Bien, en relación con esta forma que ya hemos descrito, que tiene distintos usos, fíjense cómo que corresponde a un uso de cortesía o de distanciamiento, depende de los usos, toma la tercera, o sea, es la segunda persona, se refiere al interlocutor, pero toma la forma verbal que correspondía a la tercera persona del singular. Lo mismo ocurre cuando esta forma se expresa en plural. Entonces tenemos ustedes cantan. Estas combinaciones, en muchos casos, cuando uno enseña el español a extranjeros, producen ciertas confusiones y creo que teniéndolas claras y pudiéndolas explicar así simplemente se puede llegar a una mejor comprensión de esta distribución o redistribución del sistema pronominal y verbal. Otro de los rasgos que tiene que ver con esta caracterización geopolítica del español americano tiene que ver con el voceo. ¿Qué es el voceo? El voceo es el uso de esta forma voz de segunda persona en reemplazo de la forma prototípica, de la forma aceptada en el español peninsular, que es la forma de segunda persona singular, tú. Esto tiene que ver ya no con el aspecto fonético o fonológico, sino más bien con el aspecto pragmático. Y ustedes pueden decir, y con mucha razón, ¿cómo es esto de que el vos es una marca del español de América si el vos es una marca que ya aparece en los textos medievales? Por supuesto, esta forma no es una forma nueva, no es una forma que identifique ni a este español americano por ser algo totalmente novedoso o por influjo, como se dice, del contacto con las lenguas americanas, sino que es la reacomodación, la activación de un elemento lingüístico que ya está en la lengua, en el español de España del siglo XVI.
Esto tiene que ver entonces con cuestiones más bien pragmáticas y podemos vincularlo en relación con esta expresión muy conocida o muy difundida en el nivel coloquial, que es venir a hacer la América. Es decir, esta frase para mí es como que puede condensar o mostrar en forma condensada, bien digo, lo que significaba el proceso de migrar en la época colonial hacia América. En su gran mayoría, quienes venían al territorio americano no lo hacían con un sentido de pertenencia, con un sentido de afincamiento. Muchos de los que se establecen aquí mandan cartas durante toda su vida pidiendo de alguna manera los funcionarios, ¿no?, que el rey los releve de estos territorios y les permita volver a España. Así ocurre, por ejemplo, con una colección que tenemos en el archivo histórico de Tucumán y algunas de las cartas conservadas en el archivo de Indias del obispo de Tucumán en el siglo XVI, en las cuales constantemente está pidiendo la autorización para volver a España. Bien, pero volvamos a nuestro tema. La idea es entonces que el conquistador o el colonizador en realidad lo que venía era a afincarse de alguna manera durante un tiempo, extraer todo lo que pudiera a partir de la fuerza productiva y de las riquezas naturales del territorio y a través de ese enriquecimiento poder medrar. Vuelvo sobre esta expresión que ya la dije en otras oportunidades, porque medrar es un equivalente de sacar provecho. Sacar provecho y a partir de allí cambiar la posición social y la posición económica. Por lo tanto, venir a América también significaba poder alcanzar aquello que no se había podido alcanzar en España. De alguna manera el enriquecimiento estaba ligado con la posibilidad de comprar o adquirir títulos de nobleza y por lo tanto sentirse como más cercano a esta clase dominante o a esta clase política que tomaba decisiones en torno a las políticas de Estado. Entonces, volviendo a este tema, al tema del uso del vos, ustedes recuerdan que cuando hablamos del poema del Mío Cid, para caracterizar el uso de esta forma de tratamiento, habíamos dicho cómo el tú se usa en muy contadas ocasiones, en situaciones de extrema familiaridad o en situaciones en donde marcan una especie de asimetría en relación con el interlocutor, mientras que el vos es la marca de forma de tratamiento de cortesía y de extrema cortesía de un inferior hacia un superior. La cosa es que por los testimonios, no solo de este lado del Atlántico, sino también por los testimonios, sobre todo en la picaresca española, vemos cómo hay un uso sobreactuado o un uso excesivo de esta fórmula de tratamiento para marcar como una especie de moda que se puso de moda para marcar esta especie de distinción, de nobleza, de acercarse de algún modo discursivamente, aunque no económicamente, a este estatus social.
y esta profusión de uso de esta fórmula hace y esta profusión de uso de esta forma de tratamiento hace precisamente que vaya perdiendo ese rasgo o ese valor que marcaba el distanciamiento en categorías de grupos sociales. Y como ya hemos visto también en los comprimidos de morfosintaxis histórica, fue esta la causa de que necesita aparecer, los hablantes necesitan usar otra forma, otra fórmula que permita marcar esta distancia social. Y por supuesto que esta fórmula que luego se transforma en forma es el vuestra merced, que ya hemos explicado cómo va mutando a la actual usted. De igual manera, el uso de usted y el ustedes, pueden verlo ustedes mismos como no puede describírselo en forma como una unidad aislada, sino siempre teniendo en cuenta aquello que dijimos a comienzo de año. Es decir, hay que tener en cuenta el contrato de comunicación, el entorno de uso, de qué manera estratégicamente se lo puede usar para acercar o para tomar distancia. Y de hecho, entre nosotros, en Argentina, por poner una delimitación geográfica, el ustedes es algo así como la forma plural del vos, ¿verdad? La segunda es como mencionar a la persona con la quien se habla, en un rasgo de familiaridad o de o una situación intermedia entre cierto respeto, entre cierto respeto, pero también cierto acercamiento. Por supuesto, todo esto depende del contexto y de lo pragmáticamente estratégico, de acuerdo, como ya he dicho, al contrato de comunicación que se activa en cada caso. En este sentido, y recuperando esta idea de que esta forma de tratamiento es rasgo característico del español de América, también si ustedes buscan en los buscadores de internet voceo en España, también hay zonas voceantes, obviamente que son zonas periféricas, no hegemónicas, y en muchos de los casos, en toda la península, se conserva el uso del vos con este valor del vos y del usted con este valor reverencial, es decir, con este uso medieval del vos y con este uso colonial del vuestra merced, usted. Bien, ¿por qué insisto tanto en esto? ¿Por qué insisto tanto en este aspecto y doy muchas vueltas en lo mismo? Porque estas consideraciones nos pueden llevar a desmontar un mito que también circula en la bibliografía, que es el hecho de que el español de América tiene un carácter arcaizante, es decir, a los oídos de un español de España suena como que se hablara una lengua de otra época. Y como vemos, todas las expresiones para referirse, o por lo menos desde mi punto de vista, todas las expresiones que se usan para referirse a este español americano, siempre van a ver ustedes que están como marcados, como teñidos por un matiz peyorativo. Fíjense, el hecho de ser arcaizante no lo dicen con un valor positivo, sino con un valor negativo. En este sentido,
podemos considerar algunas cosas que desde mi punto de vista me parece interesante. Por un lado, es cierto, y en general, cuando hay comunidades, grandes comunidades migrantes, estas tienden a mantener los usos y costumbres lingüísticos como una marca de identidad, lo cual no es extraño que haya podido ocurrir con el español que hablaron los conquistadores en esta zona del imperio. Es decir, mientras en España podían ingresar más rápidamente otras modas literarias u otras modas venidas de Francia o de Italia, quizás la comunidad de hablantes en la España colonial conservaba algunos rasgos de esa lengua traída de España. Esto no es algo extraño, porque también sucedió, como sabemos, con el pueblo judío que fue expulsado de España. El pueblo judío conservó su lengua, su castellano hablado en el siglo XVI, lo conservó prácticamente inalterable una marca de identidad, de comunidad, que es esa lengua que llamamos el judeo español, que todavía se habla, aunque está en retroceso, pero todavía se habla en algunas comunidades, de los cuales de esto yo les hablé en otra oportunidad, cuando les contaba cómo conservaban los judíos expulsados, conservaban la llave para volver a sus casas, cómo habían escondido textos y objetos de valor entre las paredes de sus casas, entre esos los libros, para recuperarlos al regreso, que nunca sucedió. Bueno, me parece que esa experiencia traumática del judío expulsado puede haberse, sin ser similar, ¿verdad? Porque el español que venía a conquistar venía con otros intereses, y sin ser tan idéntica la situación, podemos ver que sí, en general, las comunidades migrantes tratan de conservar rasgos que los ponen en contacto entre sí, pero también con su pasado, con el espacio que han dejado. Acá hago un paréntesis, porque también recuerden que muchos judíos se convirtieron forzosamente, algunos por convicción y otros por necesidad, y muchos de ellos migraron a América, donde el brazo de la Inquisición se veía como, o al menos en un principio, se veía como más ligero, menos fuerte. En relación con esto, les sugiero que lean un libro muy, muy interesante de un escritor argentino que se llama Marcos Aguinis, y la novela es En la gesta del marrano. Ustedes, bueno, voy a hacer un breve comentario. Fíjense cómo el título aúna dos conceptos: el concepto de gesta, vinculado con los cantares de gesta, es decir, con estos hechos, con estas vicisitudes un poco heroicas, con el concepto de marrano. Recuerden cuando hablamos de los judíos conversos y de los moriscos, es decir, de los musulmanes conversos, cómo había términos que en forma peyorativa apelaban o aludían, mejor dicho, a esa condición de converso, ¿no? El hecho de ser marrano, es decir, algo así como espurio, de segunda clase, marcaba a estas familias como familias judeoconversas. Sobre todo, además, piensen que por esta época, es decir, en la primera época de la colonia, la Inquisición toma la Inquisición española toma el cariz, que con un poco sangriento con el que la conocemos,
en parte por este tono que le quieren dar los reyes católicos. Recuerden que la Inquisición era un órgano de control de las ideologías, de la religión, que estaba bajo el dominio, bajo el control exclusivo del papado, pero los reyes católicos obtienen el permiso para que este aparato ideológico y religioso sea controlado directamente por la corona española, lo cual no es menor, no es un dato menor, sino que tiene que ver precisamente con este ejercicio del control sobre las mentalidades, aspecto que ya van a ver muy claramente desarrollado y con una interesante propuesta a cargo del profesor Martín Aguirres. Bien, entonces, si nosotros tenemos en cuenta que estas formas de uso del vos en contexto, en nuevos contextos de uso, estas nuevas realizaciones fonéticas que tienen que ver precisamente con la posibilidad de la intercomprensión, podríamos decir paradójicamente y frente a los estudiosos españoles, que en realidad el español de América no es precisamente un español arcaico, sino que representaría un paso más adelante en la cadena evolutiva si hablamos en términos de evolución de la lengua. Pero ustedes saben que desde comienzo de año hemos tratado de sacar de nuestra mente, aunque muchas veces resulta difícil, hemos tratado de sacar esta idea de evolución, porque también nos parece que está ideológicamente marcada. Preferimos pensar en diversidad, en multiversidad, en la posibilidad de coexistencia de formas diversas que son realizaciones históricas llevadas a cabo por hablantes, algunas de las cuales se pierden en el devenir histórico y algunas tienen más éxito y se conservan en la comunidad de hablantes. Por eso es también difícil hacer historia de la lengua, sobre todo pensando en realizaciones orales, porque como ustedes ya lo han estudiado y lo recontra saben, la oralidad tiene precisamente esa marca de lo evanescente, lo efímero, lo que se pierde, lo que posiblemente no se pueda recuperar. Y esto me da pie, antes de terminar, para hablar de otro rasgo que me parece importante al tener en cuenta en relación con todos los estudios y con todos los planteos que se hacen en relación con el estudio diacrónico del español en América. Si ustedes observan, volvemos de nuevo con el mismo tema. El español en América ha sido estudiado principalmente en la profusa documentación colonial. Por lo tanto, en realidad estamos haciendo una historia del español escrito en América o escrito en el periodo colonial. Por tanto, y ustedes eso también lo saben, la escritura es una forma más estable, está más regulada por formas consideradas buenas formas, mientras que la oralidad está más liberada de esos elementos y más arraigada a los contextos de enunciación particulares. En ese sentido, yo creo que los estudiosos y los investigadores todavía no han dado en el clavo,
porque siguen hablando del español en América o del español americano, sobre todo en el periodo colonial, como con una generalización que no da cuenta precisamente de que se trata del estudio de un español en textos escritos, y en textos escritos generalmente vinculados a la documentación escrita, es decir, textos que pertenecen al ámbito administrativo, judicial, y que fueron emanados del propio aparato burocrático generado para sostener el control imperial y colonial. Nosotros, dentro de nuestro posicionamiento y en la medida de lo posible, vamos a tratar, como siempre, de quedarnos en el detalle, de quedarnos en un segmento en donde podamos advertir cómo esa oralidad primaria se hace presente, es decir, atraviesa las fronteras de la escritura y deja sus marcas o sus rastros en estos textos. Por eso es importante, como les digo y como les repito desde comienzo de año, no dar demasiadas generalizaciones, sino más bien quedarse en el estudio del detalle, del fragmento, de la pequeña pieza que pueda dar cuenta de todas estas reflexiones a las que estamos abriendo camino con esta presentación. Entonces, ya con esto, creo que queda claro que en primer momento vamos a seguir nuestro camino volviendo hacia las producciones, o sea, volviendo hacia las producciones textuales del siglo XVI, es decir, volvemos al universo y al mundo en el que actuaron Nebrija y Juan de Valdés, y todo ese escenario del cual ya hemos hablado para Europa. Y ahora nos vamos a centrar, vamos a hacer un recorte geográfico en el ámbito colonial, pero además dentro del ámbito colonial vamos a circunscribirnos, y esto siempre es bueno que lo tengan en cuenta. Lo repito, estas materias de carácter general tienden a ser abarcativas, pero bueno, nosotros tenemos que reconocer que la abundancia del material nos impide abarcar todo el espectro posible. Por lo tanto, nosotros vamos a ir enfocando en el Virreinato del Perú, y dentro del Virreinato del Perú nos vamos a ir acercando a textos producidos en la región que habitamos actualmente, es decir, ese extremo lejano del virreinato que es la gobernación del Tucumán, antes de la existencia del virreinato del Río de la Plata. Creo que con estas ideas, al menos que al menos he tratado de plantear como para dejar ciertas inquietudes, queda abierta el camino para la excelente exploración que les va a proponer el profesor Martín Aguirres, no solo por la calidad del material teórico que él ha seleccionado para el estudio, sino también por lo interesante de los textos que vamos a abordar en esta parte, ya finalizando nuestra cursada. Bueno, espero que este universo les abra nuevas preguntas, les genere nuevas inquietudes, que como ya hemos visto que han sucedido con las lecturas y los textos anteriores. Así que no doy más vueltas y
nos vemos en próximas clases y les dejo en las sucesivas clases de la época colonial en las buenas manos del profesor Martín Aguirres. Chao, hasta la próxima clase.